Hermanos, abran sus Biblias en Primera de Corintios 13. Una vez más, vamos a estar situados en el verso 7 de este pasaje lindísimo, muy bonito, ¿verdad?, que hemos estado estudiando. Gracias a Dios porque el Señor nos ha permitido y concedido también en su gracia estar ya por varios meses incluso estudiando Primera de Corintios 13. Y la semana pasada, desde este pasaje, el verso 7, comenzamos a estudiar la característica número 12 del amor. Y nos dimos cuenta que el amor cristiano, es decir, el amor que practica todo hijo de Dios, es un amor, véanlo ahí al inicio del verso 7, que todo, ¿qué, hermanos? Lo sufre. Lo estudiamos la semana pasada. En otras palabras, este amor que todo lo sufre implica que es un amor que todo lo cubre, ¿lo recuerdan? Que todo lo protege, lo estudiamos juntos. Incluso hicimos un estudio de palabras, ¿verdad? Que espero les haya ayudado para prestar atención y entonces hacerlo ahí en su casa. Pero este matiz del amor, que implica que el amor todo lo cubre o protege, también lo definimos en base a la Biblia. Y encontramos que esto significa que el amor todo lo cubre o protege. Esto implica que como familia de Dios, como hermanos en Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a proteger la vida de otros con nuestro silencio cuando esos otros hicieron algo contra nosotros que nos desagradó o molestó. Lo voy a repetir. Este amor que todo lo cubre o protege es un amor que nosotros debemos de manifestar, expresar, ofrecer, y que somos llamados cuando Dios nos ordena por medio de este pasaje, ¿verdad?, a que protejamos la vida de otros con nuestro silencio, ¿verdad? Lo dijimos. Cuando esos otros hicieron algo contra nosotros que nos desagradó, que nos molestó, que nos incomodó. Ya sea que lo hayan hecho con pecados no habituales, lo subrayamos, ¿verdad? Ya sea que lo hayan hecho con pecados no habituales o por cosas que no fueron necesariamente pecaminosas en nuestra contra, porque a veces pasa, ¿verdad? En nuestra vida diaria, en nuestras relaciones, pues ahí en la familia o con los hermanos en la iglesia, pues a veces podemos sentirnos incómodos, molestos con otros hermanos, y no por nada en particular, ¿verdad?, en cuanto a algún pecado, ¿verdad?, sino a veces nos sentimos así porque pues simplemente como familia, como personas pensamos diferente, tenemos preferencias o costumbres distintas. Y bueno, en ambos casos, cuando otros pecan contra nosotros, otra vez subrayándolo con pecados no habituales, o también cuando diferimos con otros acerca de ciertas cosas, preferencias, y nos sentimos incómodos, ahí somos llamados a practicar este amor que todo lo cubre o que todo lo protege. Porque también fuimos a observar lo que Pedro escribe en Primera de Pedro 4:8, cuando dice ahí que el amor intenso o ferviente en la iglesia debe ser tal que entonces tenga la capacidad o el poder, por decirlo de alguna manera, de cubrir, ¿qué cosa? Multitud de pecados, ¿verdad? Pero nos dice, tened ferviente amor, intenso amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Y buscando una ilustración, dijimos que los hijos de Dios somos como un techo en la casa de Dios, ¿lo recuerdan? Un techo espiritual, porque somos llamados a ser un techo que cubre, que protege a sus hermanos. Escucha esto, cuando sus hermanos hicieron algo contra ellos, a eso somos llamados, a ser un techo espiritual. Estamos muy dispuestos al ser techo espiritual que protege la vida de otros hermanos cuando esos otros hicieron algo, otra vez, que puede ser un pecado pero no habitual, o algo que no necesariamente es pecado. Somos llamados a, como techos que cubren sus vidas, incluso a pasar por alto esas situaciones, ¿verdad? Pecados no habituales, cosas que nos incomodaron, que no son pecados, somos llamados en función a 1 Corintios 13, verso 7, a pasarlo por alto. Pero también a estar listos para no difamar a nuestros hermanos, para estar listos a no chismear en contra de nuestros hermanos, ni tampoco, lo dijimos, permitir que otros chismeen contra nuestros hermanos, ¿verdad? O que otros también difamen a nuestros hermanos. Debemos de poner un alto, hermanos,
Esto es algo que debemos de considerar y les animo a pensar y a atesorarlo en su corazón. Cuando un hermano, una persona viene, porque así pasa, ¿verdad? Esta es la iglesia de Cristo, ¿verdad? No todo es lindo. Gracias a Dios estamos en un proceso de santificación y estamos siendo transformados, cambiados. Pero a veces pasa pues que hay chismes, hay difamaciones en la vida de la iglesia. Y cuando un hermano viene contigo, una hermana, a decirte algo en contra de alguien, a chismear, a difamar, no entres en ese juego, no participes de ese pecado, pon un alto, ¿verdad? Pon un alto a ese hermano, a esa hermana con mucho amor y mejor dile que no quieres escuchar eso, ¿verdad? Que si tiene algo contra un hermano o una hermana, pues que vaya con el hermano o la hermana, ¿verdad? A eso somos llamados como techos espirituales también, a no difamar a otros ni chismear en contra de otros, ni permitir que otros difamen contra otros, ni chismen, ¿verdad? A eso somos llamados. Nosotros debemos de ser de esta forma, porque es lo que el sentido de este pasaje nos anima a pensar. Debemos de estar listos para hacerlo de esa manera. Porque lo dijimos así también, pensando en esta misma ilustración de techo. Debemos ser techos espirituales bien impermeabilizados con el amor de Cristo, ¿verdad? Que no se filtre nada por ahí en la casa de Dios. Que estemos listos así, bien preparados con el amor de Cristo para cubrir a otros. En todos los sentidos, ¿verdad? Estar dispuestos a actuar de esa manera. Esa es la idea detrás de verso 7 al inicio, 1 Corintios 13, verso 7 al inicio, todo lo sufre, es un amor que todo lo cubre, que todo lo protege. Un autor lo dijo muy bien, y cito, el amor, escuchen, el amor es la virtud que arroja un manto de silencio sobre las fallas de otras personas. Lo voy a repetir porque se me hizo muy lindo esta cita. El amor es la virtud que arroja un manto de silencio sobre las fallas de otras personas. Muy cierto, ¿verdad? Y la realidad, hermanos, es que estamos muy acostumbrados a hacer lo contrario, ¿no es cierto? Así somos, así estamos muy acostumbrados, muy influenciados por el mundo. Y este tipo de pasajes a todos en esta iglesia, comenzando por el que está hablando, ¿verdad? Predicando, pues nos animan mucho a considerar nuestra forma de pensar, de hablar, de interactuar, y comenzando pues en la familia, con la esposa, el esposo, los hijos, pero también continuando en la iglesia. Piensen en esto, el cristiano es como un cobertor grueso, ¿verdad? Tipo San Marcos, ¿se acuerdan de esos cobertores? Que tenían ahí un tigre, ¿verdad? Que te cubrían muy bien. Uy, pero te levantabas todo cansado, ¿verdad? Todo agotado. Estaba bien grueso ese cobertor. En lugar de descansar, te levantabas ahí todo amolado. Bueno, el cristiano es como un cobertor San Marcos, ¿verdad? Que cubre o protege la vida de otros. Muy grueso. Que está dispuesto a guardar, escucha esto, la reputación de sus hermanos. A eso somos llamados. Pero también descubrimos que esto no significa que debemos cubrir o pasar por alto todos los pecados, ¿verdad? Que otros cometen contra nosotros. Porque vimos varios pasajes. Eso sería ir en contra de la misma palabra de Dios. Porque la Biblia nos enseña que cuando alguien peca contra nosotros, ¿qué debemos de hacer? Ir con el hermano, ¿verdad? No hablar con mamá ni con papá. No hablar ni siquiera con el pastor, ¿verdad? Sino ir puntualmente, si alguien hizo algo contra mí, ve con tu hermano, ¿verdad? Ve. Y si alguien pecó contra ti, ¿verdad? Un pecado objetivo, habitual, que ha estado ahí practicándolo. Si alguien pecó contra ti, si no es habitual, hermanos, como lo hemos dicho, pues pasarlo por alto, ¿verdad? El amor cubre multitud de pecados, pero si es un pecado habitual, objetivo, que ha estado ahí, pues somos llamados otra vez, no a ir necesariamente con el pastor, de entrada, ¿verdad? O los pastores, no ir ni siquiera con algún hermano o hermana, sino ir con la persona que pecó contra ti. Y no vas a ir ahí para pelear, ¿verdad? Ni para ganar tú algo, para levantarte el cuello, sino vas porque quieres ganar a tu hermano. Esa es la enseñanza que nos dice Jesús. Quieres restaurar esa relación, quieres saber qué pasó aquí, ¿verdad? Porque somos parte del mismo cuerpo, somos familia de Dios, y si hay algo resquebrajado ahí, nos afecta a todos, no nada más a dos personas, a toda la iglesia, porque somos un cuerpo. ¿Qué acaso cuando te cortas nada más le duele y
a un dedo nada más el dedo es el culpable o nada más el dedo es el dolido. Pues no, ¿verdad? Incluso te tuerces un tobillo y todo el cuerpo, ¿verdad? A veces, no sé si les ha pasado, cuando te tuerces el tobillo, la rodilla o la cintura, empiezas a caminar mal de cierta manera y luego te vas recuperando de esa parte del cuerpo y luego de repente otro dolor por otro lado. No sé si les ha pasado, porque el cuerpo se atrofia cuando no está bien. Está mal de un lado y si no lo corriges, no lo arreglas con medicinas, con tratamientos, otra parte del cuerpo se va a descomponer porque estás ejerciendo más fuerza en otro lado, ¿verdad? Así es como debemos de pensar cuando alguien peca contra nosotros con un pecado habitual. Debemos de ir ahí porque pues queremos mostrar mucho amor, queremos restaurar la relación, reconciliarnos y pensar que esto está afectando a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, pero debemos de hacerlo con gracia, ¿verdad? Con amor. Otra vez, porque estamos llamados a estar ahí en esa interacción entre dos personas inicialmente, pues para amar y no para pelear, ¿verdad? Somos llamados a ganar a nuestro hermano, a reconciliarnos con él. Y cuando estamos ahí, todavía debemos de ser techos espirituales. No en el sentido de que pasamos por alto ese pecado habitual, pero sí pensando en que estoy ahí sin difamarlo, sin chismear a otros, que estoy ahí. Debemos de guardar silencio y entonces ir con el hermano y hablar con él. Las veces que sean necesarias, ¿verdad? Estar procurando la reconciliación, mostrando mucho amor. Eso es lo que debemos de procurar hacer. Pero de nuevo, cuando el pecado no es habitual, el que sufrimos de otros, o cuando nos enfrentamos a ciertas diferencias en cuanto a preferencias, opiniones o gustos que no son necesariamente antibíblicos o pecaminosos, somos llamados a cubrir o ocultar lo que de otros nos desagradó, sometiendo nuestro orgullo y egoísmo, porque cuando no lo hacemos somos muy orgullosos, somos muy egoístas, pensamos mucho en nosotros, en que nos merecemos cierta cosa, ¿verdad? Cierta interacción, pero no, cuando otros cometen pecados no habituales contra nosotros o tenemos ciertas diferencias, debemos de más bien matar nuestro orgullo, ¿verdad? Matar nuestro egoísmo y entonces amar y aceptar las diferencias, pasar por alto pecados pues no habituales, ¿verdad? Y para ayudarles a pensar un poco, aquí les van algunos ejemplos que nos muestran momentos en la vida diaria donde no practicamos un amor que todo lo sufre. Esto les va a ayudar a pensar mucho. Estaba tratando de considerar algunas cosas en todos los ámbitos. Y bueno, aquí les van algunas ideas y ustedes pueden pensar en algunas otras, ¿verdad? Y examinar sus vidas y ver cuándo es que no estamos ahí practicando un amor que todo lo sufre o lo cubre. Por ejemplo, comenzando ahí en el matrimonio, cuando alguno de los dos cometió un error financiero o cuando al cónyuge se le olvidó hacer alguna tarea en la casa, ¿verdad? O cuando alguno de los dos chocó el coche o quebró una vajilla ahí muy linda, ¿verdad? Y tú, en lugar de amar y cubrir esas faltas, te la pasas señalándole el error, hablándole con mucho sarcasmo a tu cónyuge, esposo o esposa. Y luego corres a decirle a tus papás, a tus hijos, a los hermanos en la iglesia. En esos casos, no eres un techo de amor que cubre, que protege. O por ejemplo, pensando en la interacción con nuestros hijos, otras ideas, digamos que algunas cosas que pasan en la vida diaria, ¿verdad? Con los hijos. Cuando tu hijo sacó una mala nota en la escuela, o cuando batalla para recoger su cuarto, para tender bien su cama, para sacar la basura, ¿verdad? O cuando tienes ciertos gustos que no te gustan, pero que no necesariamente son malos gustos en cuanto a que sea un pecado. Y tú, en lugar de amar y proteger la vida de tu hijo o de tu hija, de instruirle incluso o corregirle en amor, pues te burlas de él. Incluso lo exhibes con sus propios hermanos, lo llegas a comparar, vas y hablas de ellos con sus primos, con sus amigos,
con sus hermanos ahí, amigos en la iglesia. Cuando haces eso, no eres un manto de amor que protege. Con los compañeros de trabajo en la escuela. Cuando un compañero en la oficina, en la escuela, comete un error, ¿verdad?, que afecta a todos en el equipo. Y tú, en lugar de amar y cubrir su vida, lo acusas y exhibes con todos para hundir su reputación y levantar la tuya. Para lograr tú incluso un avance, ¿verdad?, en tu trabajo, en la academia. En esos momentos, tu techo de amor tiene muchos agujeros, ¿verdad? Muchos, que no cubren faltas, sino las filtran para ocasionar un daño. Pero también con las amistades, piensa en esto. Cuando hubo un malentendido, ¿verdad?, con una amistad, y no piensas lo mejor, como nos enseña Pablo ahí en Filipenses 4, sino más bien piensas lo peor. Y tú, en lugar de amar y proteger la vida de tu amigo, aclarando las cosas, pues te la pasas hablando mal de tu amigo, lo difamas, lo chismeas y hablas en contra de él con tus propios amigos, ¿verdad?, en común, buscando desacreditar su reputación. Ahí tampoco, hermanos, mostramos un amor que todo lo cubre, que todo lo protege. Y por último, con los hermanos en la iglesia. Cuando un hermano no te saludó, o cuando un hermano pues no fue diligente en su servicio, ahí en el café, ahí están Silvia y Eduardo, ¿verdad? Ahorita no estoy hablando de ustedes, más del café, pero allá en el sonido, en la bienvenida, con los sugieres, los maestros de los niños, incluso los pastores, ¿verdad?, no fueron diligentes en su servicio en la iglesia. O cuando un hermano no atendió tu consejo y tú, en lugar de amar y cubrir su vida, abres tu boca y lo difamas con mucho sarcasmo. En esos momentos tampoco somos, hermanos, cristianos que amamos y que todo lo cubrimos. No somos los cobertores San Marcos, ¿verdad?, que debemos de ser. Tenemos ahí una sabanita toda rota, donde se filtran muchas cosas. Todo esto y muchas otras cosas más son acciones que, cuando las practicamos, cuando forman parte de nuestra vida diaria, no mostramos un amor que todo lo sufre, que todo protege. Tengamos cuidado. Somos unos verdaderos techos espirituales bien impermeabilizados con el amor de Cristo. Pero, hermanos, también es cierto que hay veces que tenemos que lidiar, como les decía, con el pecado habitual, ¿verdad?, que otros cometen contra nosotros. En esos casos no somos llamados a pasar por alto ese pecado. Somos llamados a lidiar con ese pecado, ¿verdad? Pero también todavía podemos ser techos espirituales. No en el sentido de que pasamos por alto ese pecado, pero sí considerando la idea que podemos ser techos espirituales al continuar no difamando a nuestros hermanos, no hablando ni chismeando en contra de ellos, sino guardar silencio cuando alguien peca contra mí con un pecado habitual. Seguir siendo un techo espiritual, otra vez no pasándolo por alto ese pecado, pero guardando silencio, no chismeando, no difamando a mi hermano, sino yendo ahí con él con mucho amor para buscar, tratar la reconciliación. Y esos pecados son pecados habituales, objetivos, no arrepentidos. En esos casos somos llamados a resolver la situación de manera bíblica. Y como se los anticipé la semana pasada, un pasaje que nos instruye mucho, nos ayuda bastante, es el que se encuentra en Gálatas capítulo 6. Vayan ahí con sus Biblias. Gálatas capítulo 6. Vamos a considerar los versos 1 y 2. Gálatas capítulo 6, versos 1 y 2. Pero antes de leerlo, noten que antes, en esta carta, Pablo, primero pensando desde el inicio, ¿verdad? En Gálatas capítulo 1, Pablo le escribe a una audiencia en particular. Vean ahí el verso 2. ¿A quién le escribe el apóstol Pablo? Capítulo 1, verso 2. A las iglesias de Galacia, ¿verdad? A las iglesias que están ubicadas en Galacia. A creyentes genuinos, ¿verdad? A cristianos verdaderos. Pablo les escribe esta carta de manera muy especial y lo sabemos, ¿verdad?, lo que estaba pasando en esa época, en ese momento. Bueno, pues estas iglesias ahí en Galacia
Estaban llegando algunos judaizantes, ¿verdad?, a tratar de distorsionar el evangelio de Cristo, y pues Pablo les anima a pensar y considerar que no es necesario hacer ninguna obra, ya sea la circuncisión o lo que sea, para ganar a Cristo, es decir, para obtener la salvación. De hecho, de manera muy puntual, les llama anatemas a los que dicen que debes de añadir esto, ¿verdad?, a la salvación. Entonces, Pablo les escribe a estos hermanos en Galacia, a estas iglesias, y antes de ver lo que nos enseña en el capítulo 6, vean cómo en el capítulo 5, verso 13, vean ahí sus Biblias al final, nos dice algo muy interesante. Nos dice que nos sirvamos por amor los unos a los otros. Y esto es muy importante considerarlo, ¿verdad? Esta palabra, cuando viene ahí en sus Biblias, nos sirvamos, esta palabra implica que seamos esclavos los unos de los otros y nos sirvamos considerando esa condición, que nos sirvamos, que seamos esclavos los unos para con los otros, donde todos somos esclavos, ¿verdad? Y nos servimos por amor. Esto implica que por amor somos esclavos y entonces nos servimos como esclavos los unos a los otros. Otra vez, por amor. Y nos explica la razón. Vean el 14. Porque debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En un sentido, pensando bíblicamente en cómo Pablo desarrolla de manera muy linda que hemos sido liberados de la esclavitud al pecado para ahora ser esclavos de Jesucristo, esclavos de la justicia. En un sentido, el amor nos ha liberado de la esclavitud al pecado, pero nos ha atado con el amor de Cristo para ser esclavos de Cristo y de nuestros hermanos, ¿verdad? Esa es la idea. Otra vez, verso 13 al final. Por amor, sé un esclavo los unos de los otros y sirve a tu hermano. ¿Por qué? Porque debes de amar a tu prójimo como a ti mismo. Y en el 15 nos subraya algo que debemos evitar. Véanlo ahí, verso 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, y la idea es como animales, ¿verdad? Si se comportan de esta manera, se muerden y se comen, miren que no se consuman, ¿verdad? Un gran contraste que nos ofrece Pablo. Bellísimo, ¿verdad? Que debemos de pensar y considerar. Que al ser pensando en Cristo como nuestro Señor y amo, sus esclavos, y todos los demás, ¿verdad?, sin excepción, somos esclavos, Cristo nos dice, por medio de Pablo, sé un esclavo de tu hermano, y tu hermano, tú también sé un esclavo de él por amor. Sírvanse, no se peleen, no se consuman, no se muerdan, ¿verdad? Sean muy amorosos. Y después de eso, después de esas palabras que señala ahí en estos versos 13, 14 y 15, a partir del verso 16 y el 26, recuerden que estamos viendo el contexto del capítulo 6, pero desde el 16 hasta el 26, Pablo ahora desarrolla la necesidad de no dar de comer, ¿verdad?, o satisfacer a nuestros apetitos carnales, sino andar ¿en qué? En el Espíritu. Y de manera muy clara, después nos deja ver las obras de la carne, qué es lo que es darle de comer a nuestra carne, y también cuál es el fruto del Espíritu, que nace como resultado de vivir o andar conforme al Espíritu, ¿verdad? Vean toda la argumentación del apóstol Pablo de manera muy linda, muy bella, ¿verdad?, que nos enseña mucho. Y todo otra vez apuntando a las relaciones en la iglesia, a nuestra condición de esclavos de los unos a los otros, de servirnos por amor, de no darle de comer a nuestra carne pecado, sino que realmente el fruto del Espíritu florezca en nosotros con todos esos matices que vemos ahí en los versos del 22 al 23. Y es con todo ese contexto que Pablo continúa su misma argumentación, pero ahora añade algo muy interesante. En este servicio y amor de los unos por los otros como esclavos, ahora nos anima a considerar y nos instruye cómo es que debemos de restaurar una relación, cómo es que debemos de prestar atención en cómo sanar la vida espiritual de un hermano, pero hacerlo como esclavo, ¿verdad? Yo soy un esclavo de él es un esclavo mío, y ahí estamos, por amor, interactuando.
Entonces, muy interesante poder considerar todo el contexto de la argumentación para llegar aquí y entonces pensar correctamente, adecuadamente, en cuanto a cómo es que debo de procurar restaurar esta relación. Pero ahora sí vean el verso 1, capítulo 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Primer mandato en esta sección, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Verso 2, segundo mandato, sobrellevar los unos las cargas de los otros. Pablo tiene esto en mente, ¿verdad? Lo vimos desde el verso 13, la necesidad de servirnos por amor los unos a los otros como esclavos. Esta interacción la tiene en su mente cuando está desarrollando todo esto. Otra vez, sobrellevad, verso 2, los unos las cargas de los otros. Y tercer mandato, cumplir así la ley de Cristo. Un pasaje bellísimo, ¿verdad? Muy bonito de verdad para la vida de la iglesia, muy instructivo, que nos ayuda mucho. Pero vean cómo comienza el verso 1. Hermanos, Pablo se dirige a estas iglesias en Galacia de esta manera, no solo para brincar de una sección a otra, ¿verdad? O para mostrarles afecto y cercanía, sino también probablemente para recordarles que todos, sin excepción, en las iglesias en Galacia, incluyéndose él mismo, tienen al mismo Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, hermanos, escuchen esto por favor, no tiene hijos preferidos. Probablemente has escuchado, has sido instruido en algún momento de tu vida de que el Señor tiene preferidos, ¿verdad? El Señor tiene como consentidos, ¿verdad? Consentidos. No, vean cómo Pablo llama a la iglesia hermanos. Todos tenemos el mismo estatus. ¿Y sabes cuál es el estatus? Hijos adoptivos por amor. Hijos adoptivos por amor. Todos sin excepción. Como que Pablo está preparando el camino, ¿verdad? Para que ninguno se sienta más que otro. Todos somos esclavos de Jesucristo y somos esclavos los unos o los otros por amor. Somos llamados a amarnos y no a comernos, no a mordernos. Entonces Pablo comienza ahí diciendo, hermanos. Pero vean cómo continúa. Verso 1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, una pausa ahí. Eso implica, hermanos, que cualquiera de los hermanos en la iglesia, cualquiera en la familia de Dios, cualquiera de los hijos de Dios, sin importar los dones que tenga, los años de cristiano que tenga, el ministerio que esté ejerciendo, sin importar nada de eso, sino cualquiera, cualquier hermano, cualquier hijo de Dios, cualquiera de nosotros, hermanos, en esta iglesia local, sin excepción, es posible que nos encontremos en una situación de pecado similar a la que va a instruir Pablo. Todos, sin excepción. No debemos pensar que nosotros estamos exentos, ¿verdad? O que nunca vamos a pecar de cierta manera. Ese no debe ser nuestro pensamiento. Porque la Biblia nos dice que el que está firme, mire que no caiga, ¿verdad? 1 Corintios 10:12. Ahora, esta palabra ahí, sorprendido, vean ahí nuevamente verso 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido, tiene un significado muy interesante, porque esto es su significado, esta palabra sorprendido es como una moneda que tiene dos lados. Por un lado, esta palabra sorprendido apunta a una persona, escucha esto, a una persona que fue tomada por sorpresa por otra persona. Eso es sorprendido. Cuando una persona fue tomado por sorpresa por otra persona. Pero por otro lado, esta palabra sorprendido también implica que una persona fue atrapada, fue capturada, cogida, ¿verdad? Tomada por algo en particular. Y el punto es este, cuando Pablo señala ahí en el verso 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esto apunta a cuando un hermano es testigo o se da cuenta de cómo otro hermano se encuentra habituado a pecar de cierta manera. Porque el pecado lo ha tomado a ese hermano de tal forma, lo ha cogido a ese hermano que está pecando de tal manera que ahora vive practicando ese pecado. Esa es la idea detrás de si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Cuando un hermano se da cuenta, es testigo de que otro hermano, pues un pecado lo abrazó, ¿verdad? Lo cogió, lo tomó de tal forma que
pues está practicando habitualmente cierto pecado, Pablo dice, observa, si alguno está en esa condición, en esos casos, Pablo nos va a animar a no pasar por alto el pecado, ¿verdad? Sino más bien otra vez, pensando en nuestro pasaje, 1 Corintios 13, verso 7, seguir siendo techos espirituales, no pasando por alto el pecado, pero sí cubriendo el pecado de nuestros hermanos, ¿verdad? No difamándolos, no chismeándolos, pero haciendo algo muy particular. Vean ahí, incluso antes de seguir avanzando con nuestro estudio, que el verso 1 dice, sorprendido en alguna, ¿qué, hermanos? Falta, literalmente un pecado contra Dios. Y obvio, puede ser contra alguien en la iglesia, ¿verdad? Una ofensa, un delito habitual. Y esto es muy importante porque si no es un pecado habitual, otra vez, pensando nuevamente en 1 Corintios 13, verso 7, sino más bien es un pecado esporádico, en un error que alguien cometió contra nosotros, pues debemos de ser techos espirituales, pasarlo por alto y también no chismear, ¿verdad? No difamar a nuestro hermano, pasarlo por alto. Pero cuando es un pecado habitual, debemos de procurar estar aquí, en este pasaje. Si es un pecado objetivo, habitual, no somos llamados a pasarlo por alto. En este pasaje Pablo nos instruye de manera muy bonita, muy linda, muy detallada cómo lidiar con la situación. Pero otra vez, hermanos, aún estando aquí en Gálatas 6, versos 1 y 2, podemos y debemos seguir siendo techos espirituales al no difamar a nuestros hermanos, al no chismear en contra de nuestros hermanos. Todavía somos llamados a ser techos espirituales mientras lidiamos con este pecado. Pero vean otra vez el verso 1 desde el inicio, hermanos. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y aquí hay varias cosas que deben llamar nuestra atención y que debemos de considerar. La primera es que las personas que son llamadas a lidiar con esta situación son hermanos muy particulares. ¿Quiénes son? Véanlo ahí. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son esos, verdad? Los espirituales. ¿Quiénes son? ¿Qué significa eso? Bueno, hermanos, ninguno se descarte, ¿verdad? Ninguno piense, yo no soy espiritual. Yo no soy de esos. Porque Pablo antes nos dijo, verso 16, andad, ¿qué? En el espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, podemos pensar, todos debiéramos ser, ¿cómo? Espirituales. Es decir, no así muy místicos, ¿verdad? No. Ser guiados por el Espíritu, ser llenos por el Espíritu, ser controlados por el Espíritu, en la medida en que la palabra que el Espíritu inspiró está morando en nuestras vidas, en nuestra mente y corazón. Somos controlados de esa manera y entonces por eso, pues no le damos de comer a nuestra carne, ¿verdad? Todos los pecados que Pablo desarrolla ahí, sino más bien se observa un fruto muy lindo en nuestras vidas. Entonces, estos espirituales, hermanos, escuchen esto, no tiene nada que ver si tienes un día de cristiano o 50 años de cristiano. Esto no tiene nada que ver con eso. Tampoco no tiene nada que ver con que tienes mucho conocimiento de la Biblia y solamente eso. No. Según el contexto, este punto, esta idea de espirituales, hermanos espirituales, son otra vez los que aunque tengan un día de creyente o 50 años de creyente, la dirección de su vida es no darle de comer a su carne pecado. Y que se observa en su vida, pues no una conducta pecaminosa habitual, sino al contrario, vive en el Espíritu, anda en el Espíritu, medita en la palabra, lee la palabra, practica la palabra y por eso, pues su fruto es muy lindo, ¿verdad? Bellísimo. Entonces, esos, pues todos nosotros debiésemos ser de esta manera, de esta forma. Aunque el mismo Pablo
pues en la carta que hemos estado estudiando, Primera de Corintios en el capítulo 13, pero antes, en el capítulo 3 de esta primera carta que les escribe, les dice, ustedes son, ¿cómo? Carnales, ¿se acuerdan? ¿Por qué les dice así a estos hermanos de la iglesia en Corinto? Pues porque le daban de comer mucho a su carne, ¿verdad? Tenían mucha ira y estaban peleados. Eran muy inmorales y uno tenía la mujer de otro. No controlaban su carne y se embriagaban hasta en la cena del Señor. Eran de esta forma y de esta manera. Pero Pablo les exhorta pues a no ser así, ¿verdad? Sino a considerar su vida y a no darle de comer ya eso, a su carne, ese pecado, sino más bien andar en el Espíritu, ¿verdad? Cambiar su forma de pensar, su forma de vivir. Entonces, estos espirituales de Gálatas 6 que Pablo enseña ahí, somos o debiésemos ser todos, en la medida en que estamos andando, viviendo en el Espíritu y la palabra del Espíritu nos controla, está ahí dirigiendo nuestras vidas. Ahora, vamos a seguir leyendo, vean otra vez capítulo 6, verso 1. Somos llamados a restaurar a nuestro hermano o nuestra hermana. Y este restaurar, otra vez, es el primer mandato. Hay 3 mandatos en esta sección, en estos 2 versos. El primero es, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle. Y vean cómo les dice Pablo a los hermanos, ustedes en la iglesia en Galacia. Esto está pasando en la iglesia, ¿verdad? Esta situación se resuelve en la iglesia. Esta situaciones en la iglesia no se resuelven fuera de la iglesia. Las situaciones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo, se resuelven dentro de la iglesia. Por eso Pablo le dice, ustedes que son espirituales, mandato, restauren a su hermano, restauren a su hermana, que también puede traducirse este restaurar como reparar, remendar o perfeccionar. De hecho, esta palabra en el original, en el griego, restaurar, es usada o fue usada por doctores que cuando iban ahí, algunos tenían quebrado el pie, ¿verdad? O el brazo, pues ponían en orden el hueso, lo volvían y lo ponían en su lugar. Eso significa restaurar. Y es muy interesante, ¿verdad? Porque Pablo usa esta palabra para señalar que si alguno fue sorprendido con algún pecado habitual, los hermanos en la iglesia debemos servirnos por amor, como esclavos unos para con los otros, para ayudarles a restaurar, ¿verdad? A reparar eso que se salió, ¿verdad? Como el autor de Hebreos nos decía que prestemos atención en que las rodillas paralizadas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que las corrijamos, ¿verdad? Que tomamos otra vez el camino. Esta es la idea detrás de este restaurar. Sirve por amor como esclavo según el contexto a tu hermano al procurar reparar ese daño que él tiene en su cuerpo, ¿verdad? En su vida, en su alma. Esa es la idea. Como hermanos que somos en Cristo, como cristianos, que por amor somos esclavos los unos de los otros y nos servimos, a la luz de eso, por amor debemos hacer lo necesario. Primero, ser techos espirituales. Cubrir o proteger la vida de nuestros hermanos. Con nuestro silencio, ¿verdad? No chismearlos otra vez, no difamarlos, sino ser techos en la casa de Dios. Y no nada más eso, sino procurar, ¿verdad? Repararlos, restaurarlos, procurar estar ahí amándolos, pero procurar una restauración completa, ¿verdad? Aunque no está en nuestras manos, Dios es el que salva y santifica, pero nosotros estar muy dispuestos para estar ahí restaurando a nuestro hermano o hermana. Y debemos hacerlo de cierta manera. Véanlo ahí. Restaurarle, ¿con qué, hermanos? Con espíritu de mansedumbre. En otras palabras, con amor. Es obvio, ¿verdad? Según el contexto, con humildad, con paciencia. Y además Pablo añade, vean ahí, considerándonos a nosotros mismos, porque nosotros mismos también podemos ser tentados. En otras palabras, porque nosotros podemos ser él o ella, podemos estar ahí. Si alguien pecó de manera habitual contra ti, debes de ir, ser un techo espiritual, no difamarlo, no chismearlo, pero ir y tratar esa situación, amarlo y procurar restaurar eso que se dañó, ¿verdad? Pero considerar y hacerlo con humildad,
No creerte mucho, ¿verdad? No con humildad, pensando, considerando, yo puedo ser él, yo puedo ser ella, yo puedo estar ahí, ¿verdad? No estoy exento. Y Pablo aún no ha terminado, porque en el verso 2 nos da otra orden en ese mismo contexto de restauración. Noten ahí, ¿qué es lo que añade? Sobrellevad. Esto es otro mandato. En esta interacción, el primero fue, ¿cuál fue el primer mandato? Restaurar. Un mandato muy bello, ¿verdad? Muy lindo. Ser unos doctores, ¿verdad? Espirituales en la casa de Dios, que están dispuestos a diagnosticar adecuadamente y dar la medicina adecuada, la palabra de Dios, y estar ahí, ¿verdad? Dando seguimiento. Pero ahora otro mandato, sobrellevad. Esto significa aguantar, ¿verdad? Soportar. ¿Qué cosa? Los unos las cargas de los otros. Y estas cargas, obvio, que menciona ahí, cargas unos a los otros, en el contexto son los pecados, ¿verdad? Son las faltas con los que estamos lidiando y procurando restaurar. Somos llamados a eso, hermanos. A cuando nuestro hermano está, pues, agobiado y cargado con cientos pecados, ponernos a un lado, ¿verdad? Y como ayudarle con esas cargas, con esos pecados, considerando, yo puedo ser él. Yo quiero ser su esclavo, ¿verdad? Quiero mostrarle amor. Yo puedo estar como él, puedo estar ahí. Soy llamado a restaurarle. Si algo está mal en su vida, procurar hacerle notar, ¿verdad? De algo que está chueco en su alma, en su vida espiritual. Ayudarle a restaurarlo con mucho amor. Pero también, pues seguramente se siente agobiado, ¿verdad? Cargado, porque está con situaciones difíciles en su vida. Pues ayudarle a que esa carga, ponerme a su lado y cargarla con él, cargarme con él, dolerme con él. Como dice Pablo, ¿verdad? Ahí en Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles. La misma idea, ¿verdad? Sostener, cargar. Debemos de procurar estar ahí, hermanos. Nos necesitamos como hijos de Dios, como familia de Dios, como hermanos en Cristo. Necesitamos a otros hermanos en Cristo. No somos independientes. Somos miembros de la familia de Dios. Somos parte del cuerpo de Cristo y nos necesitamos para animarnos a las buenas obras, para orar unos por otros, para restaurarnos, ¿verdad? Esa es la dinámica en la iglesia de Dios. Y eso es a lo que somos llamados. Otra vez, podemos ser o seguir siendo techos espirituales aún lidiando con pecados no habituales, que otros cometen contra nosotros. Otra vez, no al pasarlo por alto, pero sí al lidiar con ellos de esta manera, no chismearlos, no difamarlos, sino amarlos, servirlos, al considerar, yo puedo ser él, ¿verdad? Yo puedo ser ella, y estar ahí y interesarme por su vida, hacerle notar lo que está mal, ¿verdad? Aunque pues probablemente la otra persona pues se va a sentir atacada, se va a sentir dañada, y estar dispuesto, ¿verdad? A sufrir, ¿verdad? Por Cristo, porque probablemente eso puede pasar, eso puede suceder, pero estar ahí continuamente mostrando amor, mostrando paciencia, humildad y recordando, yo puedo ser él, puedo ser ella ahí, ayudándole a cargar esa falta muy fuerte, muy grande, procurando restaurar. Y vean cómo termina el verso 2, con otra orden. Son 3 órdenes. La primera orden fue restaurar, la segunda fue sobrellevar y la tercera es cumplir así la ley de Cristo. Es decir, haciendo esto, serás obediente a lo que Cristo ha establecido, a lo que hay en el corazón de Cristo, ¿verdad? En la mente de Cristo. ¿Qué es lo que nos ha dicho Cristo? Juan 13:34. Vayan ahí por un momento. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Pues no es tan nuevo, ¿verdad?
Hay que seguir leyendo. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esa es la ley de Cristo. Obvio, el amor a Cristo, ¿verdad? Con toda nuestra mente y corazón, pero también el amor a nuestros hermanos, como Cristo nos ha amado. ¿Y cómo es que Cristo nos sigue amando ahora, hermanos? Pues pecamos y de manera muy amorosa, muy paciente, porque nuestro Señor Jesucristo, pensando en Él, ¿verdad? En la segunda persona de la Trinidad, el verbo humanado, ¿verdad? Él estando en la tierra y ahora estando a la diestra de Dios, pensando, Él sigue siendo nuestro abogado, ¿verdad? Intercesor, que intercede todos los días por nosotros, incluso nos dice el autor de Hebreos. Por eso podemos estar seguros que nuestra salvación es perpetua, porque Él también perpetuamente ora e intercede por nosotros, ¿verdad? De la misma manera, Él sigue siendo un abogado para con el Padre, nos dice Juan, en primera de Juan. Él es nuestro abogado, Él intercede por nosotros. Cuando pecamos, pues no nos aísla, no nos juzga, sino al contrario, está ahí intercediendo por nosotros. Está viendo por nuestras vidas. Y pensando en su vida mientras estuvo aquí en la tierra, nuestro Señor Jesús, lo vemos ahí en los evangelios, que estaba lleno de dos cosas, de verdad y la otra es de gracia. ¿Se acuerdan? Él era lleno de gracia y de verdad, no nada más de verdad. Aquí, pues muchos de nosotros tenemos mucha verdad en nuestra cabeza, ¿verdad? En nuestro corazón. Apreciamos mucho la sana doctrina, pero a veces se nos olvida la gracia. A veces se nos olvida la humildad, la forma en cómo debemos de comunicar y hablar la verdad en amor, ¿verdad? Entonces, Cristo nos dice, mira, como yo te he amado, procuren amarse los unos a los otros. Y eso es lo que debemos de considerar al leer los pasajes en los que interactuamos en la vida de la iglesia. Pensando en el pasaje que estamos estudiando hoy, ahí en Gálatas capítulo 6, debemos de hacer todo esto pensando que debo estar ahí haciéndolo como Cristo lo hace conmigo, ¿verdad? Cuando yo peco, pues Él de manera muy paciente, muy amorosa, está ahí guiándome al arrepentimiento con la palabra de Cristo, con su palabra, ¿verdad? Está ahí, me instruye, me alienta, me anima al arrepentimiento y no me desecha. No es impaciente conmigo, sino como un buen pastor está conmigo ayudándome. Así debemos de considerar y pensar. Así cumplimos la ley de Cristo, el corazón de Cristo, la mente de Cristo, en la medida en que estamos interactuando de esta manera. Y en el mismo pasaje, más bien en la misma carta, en Gálatas capítulo 5, verso 14, Pablo nos dice que toda la ley en esta sola palabra se cumple. Capítulo 5, verso 14. Toda la ley. Después de que nos dice en el verso 13, servíos por amor los unos a los otros, es decir, sean esclavos los unos de los otros, como les he dicho, y ámense, ¿verdad? Sírvanse como esclavos los unos a los otros. Entonces, verso 14, toda la ley se resume en esta palabra. Se cumple con esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo sería que Jesucristo interactuó con los pecadores? Con los que genuinamente le buscaban y deseaban arrepentirse de sus pecados y amarle. ¿Cómo sería su interacción? Pues podemos recordar dos casos, ¿verdad? Hay muchos casos, pero uno que me llama mucho la atención es el de la mujer pecadora, que va ahí, todos están comiendo y viene y ella derrama su perfume, ¿se acuerdan? Y algunos dicen, uy, no, si el Señor supiera de esta mujer tan pecadora que está aquí con Él. Pero el Señor nos da una gran lección. Al que se le perdona mucho, ¿qué cosa? Ama mucho. Y la idea es que, pues a todos nosotros, hermanos, no se nos ha perdonado poquito, ¿verdad? Se nos ha perdonado muchísimo. Antes de venir a la salvación y después de venir a la salvación. Se nos ha perdonado muchísimo. Y eso es una obra de Dios en nuestro corazón. Cristo ha pagado por todos nuestros pecados. Y cuando estamos interactuando en Gálatas 6, versos 1 y 2, debemos de pensar en todo esto, ¿verdad? Y en más cosas, ¿verdad? Para poder estar ahí como techos espirituales
que procuran restaurar, sobrellevar las cargas y cumplir la ley de Cristo. Pero que el Señor nos ayude, ¿verdad? Y gracias a Dios que nos ayuda. Gracias a Dios que Él nos está poco a poquito, un paso a la vez, cambiando nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de interactuar entre nosotros en la vida de la iglesia. Y podemos practicar este tipo de amor que vemos ahí puntualmente en 1 Corintios 13, verso 7, cuando Pablo nos dice que el amor todo lo sufre, todo lo cubre, todo lo protege. Debemos de procurar estar ahí. Pero bueno, vamos a orar para terminar.